there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. De eso pueden estar seguros. Estamos estudiando la doctrina de la cruz. Hemos ya leído varias doctrinas de la Biblia hasta ahora y ahora estamos en la cruz. Solamente nos quedan 2 o 3 más que estaremos estudiando. La próxima será la doctrina del reino o de la era celestial y creo que va a ser interesante, como todas lo son para mí, es especialmente la doctrina de la cruz. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer, en el programa de ayer, pero primero tenemos campañas. Sí, señor. Este fin de semana viajaré a Beaver Dams, Nueva York, para servicios en la iglesia de Full Gospel Church of Catlin en Beaver Dams, el 9 al 10 de abril, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Si está en esa área, en el área de Penny Post, Nueva York o Rochester, participe de estos servicios. Excelente. Sí, el 8 de mayo voy a ir a un servicio con el pastor Joseph Boutain en Gaydon International Church de Gaydon, Luisiana. Tendremos ese servicio a las 10 de la mañana y el fin de semana siguiente estaré en At the Cross FWC en Cuba, Missouri, el viernes a las 6:30, el sábado a las 10:30 y 6:30 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Así que si está cerca de esas áreas que acabo de mencionar, acompáñenos. Maravilloso. Muy bien. Bueno, Joseph. Sí, señor. Después de la campaña del 22 al 23 de abril, estaré en Heritage Christian Center en Ottawa, Illinois, para 2 servicios, el viernes a las 7 y el sábado a las 10 de la mañana. Así que estaré predicando y cantando. Si está en esa área, acompáñenos. La presencia de Dios estará ahí. Dave. Quisiéramos invitar a Hayden, Alabama, al pueblo, a acompañarnos. Eso está al norte de Birmingham, Message of the Cross Family Worship Center, el viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 10 de la mañana, este fin de semana. Muy cerca ya, ¿verdad? Así es. Y Josh. Todavía no tengo nada que anunciar. Muy bien. Vamos a anunciar la campaña. Sí, muchas gracias. La próxima semana, damas y caballeros, va a tener vamos a tener secciones pre-campaña empezando el lunes. Son en el auditorio del Centro Familiar de Adoración. Si quiere participar con nosotros, el lunes 1 a 2 de la tarde y después 2 a 3:30. Y creo que el servicio empieza a las 5:30, ¿no es así? ¿Servicios a las 5:30? No, la enseñanza de la noche, perdón. Ah, muy Creo bien, que sí. empieza a las 5:30 y discúlpeme que no tengo los horarios frente a mí, pero hacemos lo mismo el martes y el miércoles. Hay 2 sesiones en la mañana empezando a las 9 de la mañana. Así que esas son las enseñanzas pre-campaña. El miércoles a las 7 de la noche empezamos la campaña y tendremos 3 servicios al día, jueves, viernes, sábado, 10 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche, y el domingo a las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Así que nos encantaría que nos acompañara en todos estos servicios. Queremos verle acá en Baton Rouge. Es un tiempo de tener refrigerio, de estar en compañerismo con otros santos de Dios. Sí, yo creo que el servicio de la tarde es a las 6:30, lunes y martes. Me disculpan ya que no tengo el horario correcto, pero a las 6:30 el lunes y el martes, cada enseñanza es de 1 hora y son enseñanzas distintas, pero van a ser de bendición para usted. Los servicios principales comienzan el miércoles a las 7 p.m. Sí, señora, a las 7 el miércoles. Y como ya he dicho, tendremos 3 servicios al día, jueves, viernes, sábado, 10 de la mañana, 2 de la tarde, que es un servicio de enseñanza por 1 hora, y a las 7 de la noche, y el domingo a las 16 de la tarde. El apóstol Pablo nos da la respuesta a la naturaleza pecaminosa y de hecho es la única respuesta. Él dice,
Ahora, ¿o no sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús? Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en agua. Ahora ya leímos esto hace un par de días y solo estoy tratando de poder revisarlo. ¿Somos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, morimos con Él. Esa es una gran declaración y es corta, pero está llena de poder. Morimos con Él. En otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto y nuestra identificación con Él. En su muerte, Él nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea es que Él hizo todo por nosotros. Nosotros no queremos morir. Bueno, pero teníamos que morir. Es necesario para Sí. caminar en la vida de resurrección. Debemos morir al yo. Pero realmente no morimos. Cristo murió en nuestro lugar. Así es. Hay un sentido, hermano Sauer, mientras viajamos a través de esto y no No, quise no, no hay interrumpirle. problema. Adelante. Y tenemos que entender la obra espiritual que fue hecha, la unión con Cristo. Su muerte paga la penalidad por nuestro pecado, pero nuestra muerte en Cristo nos liberta de morar en el pecado y eso es vital, eso es parte de este proceso. Debemos de entender eso. El dominio del pecado es roto porque morimos en él. Y Cristo, su muerte, pagó esa penalidad a favor nuestro, pero nuestra muerte en Él nos separa del poder y el dominio de ese pecado que mora en nosotros. Este es el concepto completo. Ya no estamos atados por la naturaleza pecaminosa como resultado de lo que Cristo ha hecho. Ahora bien, digo esto y lo cualificamos porque decimos que tenemos que tratar correctamente nuestro caminar con Dios y vivir diariamente en eso, pero eso es la importancia de esta declaración. Pablo nos dice que ya no debemos de ser dominados por la naturaleza pecaminosa, como hablamos en el programa de ayer. De la fuente de la naturaleza pecaminosa viene ese acto de pecado. Digamos esto, tal vez nos pueda ayudar a entenderlo un poco mejor. Mm, Si no ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y solamente en eso, la naturaleza pecaminosa va a asomar su cabeza en nuestras vidas y nos dominará. Así es. Entendamos lo que acabo de decir. Si no ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y el crucificado y la mantenemos exclusivamente en Cristo y el crucificado, ahí me detendré. Ahora, pueden decir yo no lo creo o lo que sea, están jugando con fuego, porque si no creen en eso y si no funcionan en eso por lo que Cristo pagó tal precio, la naturaleza pecaminosa va a gobernarlos y la situación, ya que ha escuchado la historia y ha caminado en la luz, por lo menos parcialmente, si usted la ignora y sigue manteniéndose en la carne, ignorando la cruz y lo que Cristo hizo ahí, no permanecerá estático, no permanecerá donde usted estaba, usted comenzará a caer. Y la naturaleza pecaminosa comenzará a gobernarlo una vez más, pero ahora con un poder venenoso, un poder más grande que tenía antes. No tiene que ser de esa manera, pero si, si su dirección hacia la cruz no es bíblica, no es bíblica, usted pone su fe en cualquier otra cosa, tendrá problemas en sus manos. Y lo digo que será un problema gigantesco, muy grande. En estos pasajes, una vez más, Pablo nos está dando lo mecánico. Esto es lo que sucede. Pablo dijo en Gálatas 2, yo con Cristo he sido crucificado. Así Haciendo que yo. esta unión con Cristo trae nuestra libertad de la naturaleza pecaminosa, pero debe de ser apropiada diariamente. Por eso es que el mensaje de la cruz no es esto de que hay que aprenderse la frase y dejarlo ahí. No es algo que nosotros debemos de depender de ello diariamente. No es algo que simplemente podamos decir, oh, ya yo lo sé y seguir adelante con otra cosa. Esto es el centro, el Amén, núcleo así de esa es. vida abundante del cristiano y el no entender todo eso
quiere decir que usted no va a poner su Así fe en lo es. correcto. De lo que estamos hablando en estos versículos, y sé que solo estoy repitiendo lo que el hermano Larson acaba de decir, pero son realidades históricas. La mayoría de estas son verbos aeroístas indicativos hasta que llegamos a Romanos 6, 11, 12 y 13, queriendo decir que son hechos históricos en el pasado. Estas realidades es algo que no ha sucedido al creyente, no está deseando morir, no necesita querer estar muerto, ya están muertos y es lo que Pablo les está diciendo que han sido bautizados en Cristo, han sido bautizados en su muerte y han sido sepultados con él y ahora necesitan vivir de acuerdo a esas realidades. Son hechos y esto ha sucedido. Sí, esto tiene que ver con la fe. Y fe en el objeto apropiado y correcto. Correcto. Y la fe mantenida en el objeto correcto no es algo difícil, es algo muy simple. Lo hacemos difícil si nos desviamos por una tangente y comenzamos a creer en otra cosa. Y todo esto mientras el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, Y eso es simple. hay 4 cosas en el Nuevo Testamento que el creyente está muerto a ello, que aún permanece. Y esas cosas son la naturaleza pecaminosa, la carne, la ley y el mundo. Pablo dijo: "Crucificado estoy al mundo, y el mundo a mí". Mas, sin embargo, el mundo permanece como un mal presente. Él dice: "Aquellos que están en Cristo han crucificado la carne con sus lujurias", en Gálatas 5:25, me parece. Mas, sin embargo, la carne permanece. Él dijo en Romanos 7: "He sido muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo", mas, sin embargo, la ley aún permanece como eso que aún plaga al creyente. Mas, sin embargo, tenemos esta verdad, esta gran verdad de la naturaleza pecaminosa. Estamos muertos al pecado y tal vez ayuda para poder enseñarlo. A mí me gusta verlo como algo posicional. Esas son verdades posicionales, como Pérez lo mencionó, es una acción pasada que lleva lugar en Cristo. Así que estas cosas son verdaderas en mi posición, pero sea que yo lo creo o no y continúe en esto. Y Pablo menciona la fe, el conocimiento y eso que nos agobia. Si nosotros no nos acercamos por la fe, yo no estoy diciendo que el nuevo creyente automáticamente no vive estos beneficios, libertad del pecado, sino el permanecer ahí parece como que es algo imposible. Bueno, estas cosas son correctas, están en la palabra de Dios, pero pueden ser muy rápidamente revividas. Y el Señor lo permite para que nuestra fe sea fortalecida. Y todo es una prueba cuando se trata del Hijo de Dios, una prueba de fe, porque todo depende de la fe, no depende de nosotros mismos. Nosotros quedamos mal si dependiéramos de nosotros mismos. Nuestra fe debe estar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, pero después el Señor permite que estas cosas revivan. Y la única manera por lo cual enfatizamos esto, hermano Swagger, es porque yo estoy muerto al pecado. Usted dice, estoy muerto al pecado, y escucho a aquella persona que dice, pero yo no me siento muerto al pecado. Y esa es la frustración. Por eso es que pasamos una semana respondiendo al concepto del creyente que está viviendo esa resistencia. Bueno, si usted tiene en su mente que todo ya se fue y nunca volverá a resurgir y ya no tendré problemas, eso no, 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 no. Hay que regresar una vez más al quinto capítulo de Éxodo. Y Faraón no se dio la media vuelta y se fue cuando Moisés lo confrontó para nada. Ni tampoco Satanás va a darse la media vuelta el día de hoy, para nada en lo absoluto. Para nada, así Y es. aún así estamos muertos ya a ellos y funcionamos como debemos. Correcto, esa es la clave. En estos versículos establece lo que el creyente debe saber para que ellos puedan poner su fe Así en es. lo que Cristo ha hecho. Así que estas 4 entidades que Joseph acaba de mencionar, aunque existan, no tienen dominio sobre nosotros. Pero hay momentos en los que uno cree que la fe está apropiadamente puesta y diciéndolo de esta manera no lo está. Y creo que la verdad es que todos estamos en un proceso de madurez. Eso es cierto. Así que una vez más, siempre es difícil ver por qué o qué.
pero la respuesta es aún la misma. Si conocemos lo que Cristo ha hecho, conocemos el valor del Calvario, entonces podemos mantener nuestra fe en Él. Y lo que todos están enfatizando es que esto no es una vez y por todas, esto es algo diario, aún tal vez hora por hora, hay que decidirlo. Bueno, tiene que aclarar lo que usted acaba de decir. Sé que lo que Cristo ha hecho, un millón de años del día de hoy aún reinará supremo. Correcto, pero la idea es de lo que Pablo revela acá, es lo que Lo conocemos. que necesitamos tener. Sabemos lo que Cristo hizo para que nosotros podamos caminar en fe y en victoria en cuanto al mundo, la carne, la naturaleza pecaminosa y el diablo. La carne es muy engañosa. El ser humano es muy engañoso. Pensamos que ya tenemos todo bajo control y nuestra fe está donde debe estar cuando no es cierto. En el momento que abandonamos la humildad y la dependencia de Él, ahí estamos en problemas. Cuando abandonamos esas dos cosas, cuando pensamos por un segundo aún que no necesitamos sostener la mano de Jesús para pasar ese día, estamos en problemas. Bueno, el Señor permite todo esto con un propósito. Va a llegar el día cuando suene la trompeta que todo esto terminará. Ya no habrá más tentación ni más poderes de las tinieblas. Satanás quedará encerrado en el pozo sin fondo y los espíritus demoníacos también, los ángeles caídos también, y tendremos la bendición de la perfección. Así es, pero hoy podemos sostener su mano y continuar hacia adelante en contra de los adversarios que han sido Esa nombrados. es la idea. Esa es la idea, pero el pensar tan siquiera por un segundo. Cuando yo empecé a escucharlo, usted predicar hace 30 años, yo estaba aún en Nashville, usted dijo algo en una cruzada que nunca he olvidado y aún lo uso hoy en día o lo pienso. Usted dijo, esta vida en la que hemos entrado es una guerra. No se pide nada ni se toma nada sin lucha. Si olvidamos que estamos envueltos en la guerra de los siglos y todas estas entidades de las que hemos nombrado son oponentes y fracasamos a enfrentarlo de la misma manera, entonces estamos en la posición de ser derrotados. Mire, en este tiempo, más que nada hoy, crecemos en esto y yo quiero caminar perfectamente ante el Señor. No le Así quiero es. fallar en ninguna capacidad en lo absoluto, pero yo sé que no puedo llegar a ese nivel. Somos seres humanos, vivimos en un mundo envenenado por el pecado y aún los mismos pensamientos de necedades son pecado y no lo reconocemos muchas veces. Ahí es donde debemos estar queriendo caminar perfectos ante Él. Ahora, ¿lo hacemos? No, no somos perfectos. Pero sí tenemos esa ruta de victoria y Definitivamente. el enseñarlo es tan importante, el conocer el valor del Calvario, lo que logró por nosotros, como Pablo lo enseña en estos versículos, para que sepamos dónde poner nuestra fe, de qué depender, no en nosotros mismos, sino en Cristo y este crucificado. Así es, exacto. ¿Puede el creyente llegar a un punto donde ellos saben con seguridad de que su fe está en Cristo y lo que él hizo en la cruz del Calvario? ¿Existe ese lugar donde el creyente tenga esa confianza de que su fe está en Cristo? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo llegó a ese punto. Así Él es. no pensó que era perfección y dijo que lo era y tenía la razón, no era perfección, pero él había hecho grandes esfuerzos y si él lo hizo, lo podemos hacer nosotros. Creo que y siempre existe ese sentido donde la fe sigue madurando, pero creo que el creyente sí puede tener esa confianza. ¿Cómo dice? Confianza en dónde está poniendo su fe, si tiene Sí, cuidado de observar eso en todo momento. En otras palabras, no tengo que preocuparme, estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal. Yo sé dónde poner mi fe, hermano Swagger. Diariamente yo pongo mi fe en mi corazón y en mi mente. Yo sé a sí. dónde está mi fe, así que, pero, una vez más, esto es lo que hemos hablado antes. El resultado de hacer eso en este momento para nosotros es algo progresivo a la victoria. Así que mientras nosotros fracasamos o tal vez tropezamos,
no deberíamos de ver dónde debió haber estado nuestra fe. Yo no quiero traer duda ni confusión en Sí, cuanto a si está poniendo así su fe es. correctamente o no. Me tomó a mí veintitantos años saber de qué hablaba el Señor cuando Él me dijo, yo te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo que aún no conoces. Y aún cuando comencé, utilizo la palabra comenzar a aprender. Lo primero que aprendí fue lo que no sabía yo. Amén a eso. Yo creo que todos. Y, y yo he aprendido más probablemente en los últimos 6 meses, que lo que he aprendido es como que se ha acelerado de lo que he aprendido en los últimos 30 años antes. Y yo aún hasta le he pedido al Señor, Señor, ¿por qué nos toma tanto tiempo? Es porque Él no tiene mucho con qué trabajar. Iba a decir, lo único que tiene que hacer es verse en el espejo. Y eso responde mucho. Sí, Él toma mucho tiempo trabajando en la edificación o en el fundamento, perdón. Pero la Escritura nos lo dice, mandato sobre mandato, precepto sobre precepto, un poquito allí, un poquito allá. Tienes Y, razón, sí. y así como la indicación, comenzamos, Joseph, usted tiene niños como los míos y están aprendiendo a leer y aprendiendo sus letras y los sonidos, eso se tarda, pero de repente un día están leyendo palabras y las palabras se hacen más grandes y después son oraciones y hasta que uno crece y espero que estemos leyendo libros con esperanza, no coloreando, sino leyendo, pero es un proceso de edificación y veo, miren, yo creo que tienen eso en Montana, no lo sé, pero el punto es que con nosotros no es diferente. Cuando comenzamos en todo esto, hablando personalmente, hay un elemento, no un elemento, pero es una revelación y no queremos ignorarlo y dejarlo desapercibido. Pero el conocimiento, la enseñanza de todo esto creo que es extremadamente importante poder desglosar las escrituras y poner todo en contexto, pero al final, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que el Señor hace, yo creo que debe llegar con una revelación o por revelación, mientras el Espíritu de Dios lo revela al corazón. Bueno, cada uno de nosotros podemos crecer en la gracia y el conocimiento Así del es. Señor. Sí, lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer y depende de nosotros hacerlo, Así es. crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Eso es lo que yo quiero en mi vida, constantemente, jamás detenerlo, ese crecimiento espiritual. Alabado Dios. Y algo que hay que hablar en esta conversación, porque hay creyentes que nos están sintonizando, que el Señor sí les ha revelado el fundamento de la cruz y su fe está en Cristo y están creciendo, como usted lo ha dicho, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Lo que ellos enfrentan no es necesariamente el hecho de que estén luchando contra el pecado, sino que mientras crecen, el Espíritu de Dios está constantemente revelándoles las cosas que no son las que Él quiere en sus vidas, tal como Israel cuando llegó a la ciudad de Ai. Ellos habían tenido una gran victoria en Jericó, pero sufrieron una gran derrota y la razón no estaba clara a Josué hasta que el Señor les reveló que habían cosas en el campamento que debían de haberse tratado primero. Y ese elemento no es que Israel estaba haciendo nada malo, estaban siguiendo las instrucciones del Señor, pero el Señor tenía cosas con las que tenía que tratar y yo sé que constantemente Él lo hace conmigo Amén. personalmente. No es que yo esté luchando con algo en particular diariamente, gracias al Señor, sino que llega alguna circunstancia, alguna situación. Y sabe, a menudo lo que esto llega es simplemente no un pecado para ser tentado, sino que lo mismo que enfrentó Jesús en el desierto y él era perfecto. ¿Qué fue lo que el tentador trató de hacerle a Jesús? De que él se mirara a sí mismo, a sus propios recursos y desobedeciese y se apartase de la palabra de Dios perfecta. Y muchas veces eso es lo que enfrentamos. No es que todos los que estén en sintonía están luchando con un pecado porque no entienden el mensaje de la cruz. Es verdaderamente lo opuesto. El Espíritu Santo les ha revelado cosas a ellos. Ellos sí están confiando y creyendo diariamente, sí están caminando en el Espíritu y el Espíritu Santo está haciendo su obra en sus corazones, mostrándoles cosas, tratando con ellos en ciertas cosas, Sí. pero es para el bien de ellos y el beneficio de ellos. Así que la parte que nosotros jugamos en todo esto es simplemente el ceder y seguir y confiar y obedecer. Y ese es un proceso de aprendizaje.
María y Marta fueron otro ejemplo de esto y María escogió sentarse a los pies de Jesús y, y que le enseñara. Marta estaba preparando de comer. Ahora, ambas cosas eran importantes, pero Jesús dijo, creo que lo dije bien, siempre me confundo con las dos, que María ha escogido la buena parte. Sentarse a los pies de Jesús. Exacto. Aprender. Entonces, cada situación en la vida, diariamente, cuando atravesamos la vida, es una oportunidad para nosotros aplicar lo que ahora conocemos. Y esos son los retos que nos llegan diariamente. No significa que yo no entiendo a dónde poner mi fe o que no lo esté haciendo, pero aquí está esa oportunidad para una vez más confiar en el Señor para ayudarme con esta circunstancia, con aquella relación, con este problema. Pero ¿qué no quiere el balance del cristianismo o el resto del cristianismo que entienda esta gran verdad? Claro que sí, claro que sí. Más que nunca tienen la razón, porque todos hemos hecho lo contrario y no queremos hacerlo más. Es el o tratamos con la situación cualquiera que sea esa situación usted propiamente a su manera, con sus capacidades mentales y sus recursos limitados, o confiamos en Dios. Estaba Estaba pensando el otro día mientras hablábamos de esto, que la mayoría de las cosas que la gente trata de hacer con respecto a la escritura o que piensa que sea bíblico, lo que están haciendo para deshacerse del pecado de sus vidas, honestamente la mentalidad de la mayoría de la gente tiene que ser, bueno, espero que eso haya funcionado. Y las cosas que ellos tratan de hacer, van a orar o van a leer o van a una conferencia en su mente. Lo triste es que realmente no hay una escritura para poder respaldar la experiencia, queriendo decir, yo hice algo, espero que afecte el pecado, espero que el problema del pecado haya sido ya lidiado, ya cumplí con los 30 días de ayuno y cumplí con los 21 días de esto o lo otro, pero siempre están constantemente pensando que, bueno, realmente espero que este problema se haya arreglado, pero uno jamás tiene esa seguridad. Y como usted dijo, bueno, yo desesperadamente quiero que la gente sepa que no solo Cristo hizo esto, pero pueden tener la seguridad de que el pecado ya fue lidiado y no se hizo a medias, no se hizo completamente, sino totalmente en la cruz. Y es lo único que trata con el pecado, el único lugar en el que Dios haya obrado para tratar con nuestro problema del pecado. Así que, aparte de eso, uno está completamente inseguro de los resultados. El Señor me dijo hace varios años que la iglesia estaba en condiciones terribles. Y eso ha sido, como ya dije, hace 30, 40 años. Él me dijo, todo el cuerpo o la cabeza está enferma y no se ha mejorado desde entonces hasta hoy, y ese es el problema, sino que se ha empeorado. Y yo creo que es tiempo de que un mover del espíritu alrededor del mundo llegue, que para mostrarle a la iglesia dónde está y para que pueda regresar al lugar a donde Dios la quiere. Todos no van a obedecer lo que el Señor dice que debemos hacer, pero algunos sí. Y no se requiere de muchos para que la iglesia vuelva a ser lo que debe ser. Si dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos, o como sea que diga. la pregunta que muchos hacen es si la naturaleza pecaminosa está dormida o inactiva, como un carro cuando está parado y no aún está prendido, la la manera de operación aún está activa, pero en cuanto a la actividad no existe para acelerar. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. De hecho, Juan dijo de que si decimos de que no tenemos pecado, somos mentirosos y estamos engañados, y la verdad no está en nosotros. Si no tenemos naturaleza pecaminosa, Correcto, el principio del pecado. Pero una de las maneras como coopera la naturaleza pecaminosa, o que no coopera o nos lleva a cooperar, es que nos engaña. Pablo dijo lo siguiente en Romanos 7, él dijo, porque el pecado, y se refiere a la naturaleza pecaminosa, tomado por el mandato me engañó. La tentación es, actuaré yo en la carne, y he leído como estos caballeros a muchos eruditos, tal vez ellos más que yo, muchos confunden la naturaleza pecaminosa y la carne, quieren que la naturaleza pecaminosa sea la carne. Hablo de nuestras propias ambiciones, deseos y la manera como nosotros tratamos las cosas, nuestras capacidades. La naturaleza pecaminosa no es eso. Tenemos una carne, tenemos nuestros propios deseos y si no cedemos
al Espíritu Santo por fe y tratamos de vencer, como he dicho, el mandato donde el pecado, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, cuando esa tentación llega, la naturaleza pecaminosa quiere engañarnos. Y la manera como tiene ese éxito es cuando respondemos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas a través de Dios. Si yo tengo esos aviones que me están bombardeando, por ejemplo, lo que está sucediendo en Ucrania, si ellos tienen esos aviones que están bombardeando diferentes lugares, no necesitan minas para protegerse. Lo que necesitan es misiles o que otros aviones destruyan a esos aviones. Si vamos a una batalla con la herramienta equivocada, vamos a perder. Sí, No podemos traer esas bombas, en las minas o esas minas de bombas para poder vencer eso. Dios nos ha dado la manera de luchar en contra de esta batalla. Romanos 1:5 y 16 dice de que debemos enseñarle a todas las naciones a la obediencia, a la fe. Como ministros, esa es nuestra responsabilidad, enseñar la fe. Cuando usted trajo ese concepto y sé que el Espíritu Santo se lo dio, el tener el objeto correcto de la fe, es el único lugar donde vamos a encontrar nuestra victoria, porque es el lugar donde la guerra que debemos de pelear es que debemos esperar en el Señor, esperar en Él. realmente Loren fue el que dijo esa declaración. Pero el Espíritu Santo nos la entregó y lo Sí, recibimos. Pero con ese entendimiento ahora podemos reposar, no pelear, sino reposar, ya que ya él peleó la batalla, como han dicho estos caballeros. Nosotros fuimos victoriosos hace 2000 años en Cristo. Yo estoy muerto a esa naturaleza pecaminosa vieja. Cuando trata de engañarme, la manera como lo hace es que va a trabajar a través de los mandamientos, a través de algún medio que me va a llevar a hacer algo, en vez de reposar en lo que Cristo ya ha hecho. Dave, adelante, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. No solo morimos con Él, pero fuimos sepultados con Él también, lo que significa que todo el pecado y la transgresión del pasado fueron sepultados. Cuando ellos lo pusieron en la tumba, pusieron todos nuestros pecados en aquella tumba también. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con eso, de que cuando Cristo murió y confiamos en Él, nuestros pecados entraron a la tumba también? Claro que sí, no solamente eso, sino todo lo que yo era, todo lo que yo solía ser, la persona que yo era, la persona que era dominada por el pecado. Sepultada con Él. Así es, sepultada con Él. Y eso debería dar consolación a todo creyente. Ahora, ¿qué tal con los pecados cometidos hoy? No entiendo la pregunta. Bueno, él no está en una tumba hoy, la tumba está vacía. No, bueno, la persona siempre es aquella la que peca y yo ciertamente tengo la capacidad de pecar después que nazco de nuevo, después de esta unión con Cristo, pero eso no significa que yo soy lo que yo solía ser, significa que no he tratado con lo que me han dado Sí, estamos correctamente. de acuerdo con eso. Pero los pecados cometidos antes de ser salvo, cuando uno viene a Cristo, todos esos pecados fueron puestos en la tumba, pero ¿qué tal con los pecados que uno comete después? Una vez más, todo pecado, el único pago para el pecado es lo que Cristo hizo, así que si yo estoy correctamente apropiando lo que Cristo hizo por mí, cada pecado pasado, presente y futuro, ya Sí, entonces ha sido pago. amén. Una vez más, debemos de tener nuestra fe en Cristo y apropiar ese medio de perdón, esa ruta bíblica de tratar con nuestros fracasos. Eh, Lo cual es, y tengo que repetirlo, es el reconocer y confesar el pecado, que el creyente lo haga. Eh, Ahora, esto es algo diario, un elemento diario y una vez más, regresando al tema, como diríamos, vivir esta vida y seguir al Señor es un proceso diario y es lo que Pablo diría, yo muero a diario. Jesucristo dijo, tomad su cruz diariamente y síganme. Este es un proceso diario, así que no se trata de que tenemos que regresar a todos los días y volver bueno, pero el punto es de que si pecamos o cuando pequemos, cuando quedemos cortos, lo cual nosotros perpetuamente estamos así, por lo menos personalmente, no sé de ustedes, pero es a diario. Bueno, sí, pero por el bien de la audiencia, eh, eh, la idea es que al crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, debemos esperar ver que ciertas cosas no están incrementando. Ahora, el fruto del Espíritu sí.
pero los actos de pecado, las obras de la carne, no dominan perpetuamente y no suceden. Eso no debe ser lo que consume al creyente, pensar en su pecado todo el tiempo. Realmente debemos enfocarnos una vez más en la obra consumada de Cristo. Y saben, mucha gente se entretiene, hermano Swagger, con el proceso de cómo puedo poner mi fe en la cruz, qué es lo que eso es, cómo se ve. Creo que Paris hizo la pregunta. Y, ¿saben? Es difícil dar una respuesta concreta que mucha gente desea tener, pero doy esto y lo digo desde mi punto de vista personalmente. Cuando yo comienzo a orar, y aún a veces cuando no se trata de mi tiempo de oración, tal vez solo conduciendo por la calle en mi auto, yo me encuentro agradeciéndole al Señor por la cruz, solo agradeciéndole a Él, alabándole por lo que Jesús hizo en el Calvario, y comienzo a pensar en todo eso. Y creo que usted lo mencionó antes, que cuando usted comienza a orar, no todos tienen que hacerlo, pero usted le dice y le da gracias a Dios por todo eso y hace esa declaración: mi fe no está en mí mismo, en mis obras o en los elementos de la iglesia y todo eso, sino en la obra consumada de Cristo. Y yo creo que es importante que un buen punto de partida para muchos creyentes sea constantemente pensar en todo eso, darle gracias a Dios por la cruz, alabarle por la realidad de todo eso. Y cuando lo hacemos, estamos alabándole y agradeciéndole por todo lo que tenemos. Mi fe está en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz, no en mí mismo, ni en ninguna otra persona, ni tampoco está en la iglesia, ni en sus ceremonias o artículos o rituales, sino solo y exclusivamente en Cristo y la gran obra que fue lograda en la cruz del Calvario. Y bueno, yo no lo digo para impresionar al Señor, lo digo porque yo quiero decirlo. Yo quiero dejarme saber a mí mismo que ahí es donde yo estoy. Es un recordatorio de lo que ya hemos decidido. Correcto, sí. La fe no es complicada, Realmente no lo simplemente es. significa creer. Así Y es. cuando usted entra en una habitación y usted prende la luz, usted lo hace porque usted cree que la luz se va a prender cuando usted aprieta ese botón. No es complicado, no es difícil. Es esa fe simple La en esto y gente, hace aquello. la gente hace algo difícil del asunto. Así que una vez más, la fe existe, pero yo confirmo esa fe al hacer las cosas que usted sugiere y deberían de hacerse porque necesitamos siempre mantenerlo frente a nosotros, pero esas cosas están volviendo a declarar lo que yo he creído y esa es una ayuda para el creyente, es volverlo a enfocar, mantener su enfoque en lo correcto. Pero la acción de decir las cosas como mucha gente enseña no es lo que produce la fe. Usted dice esas cosas porque su fe ya ha sido Amén. puesta simplemente en eso. No es difícil, es como creer voy a darle ese botón y la luz se va a prender. Es así de simple. Mas, sin embargo, los beneficios continuamos aprendiendo cuáles son mientras avanzamos, pero una vez más, Dios en Efesios 1 dijo de que Dios trató con la humanidad y en toda prudencia y sabiduría, lo que significa que el plan de Dios es disponible para todos, hermanos Swagger. No es muy difícil entender esto, no es muy difícil hacerlo, no es imposible. Es tan simple como Dios pudo hacerlo y con toda sabiduría y prudencia Él dijo, creer en mi Hijo y seréis salvo. Creer en lo que mi Hijo ha hecho por vosotros y viviréis libres del dominio del enemigo, de los enemigos que existen que los rodean. Así que estamos aprendiendo todas esas cosas y lo que todo eso significa, pero la fe propiamente no es difícil en el sentido de que, oh, tengo que hacer que esto suceda, simplemente creo. Pero alguna vez se ha preguntado cómo es que lo logró. Si usted regresa hace 40 años, ni siquiera Oh, sí, pensó en saber lo que sabe hoy. Y entonces, ¿cómo lo logró? Porque amar a Dios, así es. el amor de Dios trabajó con usted, lo cuidó, lo guardó. Así es como usted llegó y lo logró y sobrevivió. Él retiene mucho al crecer, al madurar, y así debe ser. Y esa es la tragedia, que muchos cristianos no se aprovechan de lo que pueden recibir y pueden aprender, solo lo ignoran. Y se nos ha acabado el tiempo, vamos a la pausa y ya volvemos.
Estamos de vuelta, Dave. Vamos a continuar. Dice, porque, bueno, ¿quiere que lea el principio o en la mitad donde estábamos? ¿Dónde estabas? Si puedes encontrar ese lugar. Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo de su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él en su resurrección. Fue nuestra resurrección a una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, Con Cristo, en la semejanza de su muerte, Pablo proclama la cruz como el instrumento a través de cómo todas las bendiciones llegan. Consecuentemente, la cruz debe de ser el objeto de nuestra fe, que le da al Espíritu Santo la actitud para obrar en nuestras vidas. así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Podemos tener la semejanza de su resurrección, vivir esta vida de resurrección mientras entendamos la semejanza de su muerte, que se refiere a la cruz como el medio por el cual todo esto es hecho. Ahora bien, cada uno de nosotros queremos esa vida de resurrección y la tenemos. Es entregada a nosotros, como dijo Pablo, somos bautizados en su muerte y resucitados desde los muertos por la gloria del Padre. Tenemos esa vida de resurrección, pero realmente no está hablando aquí de la resurrección o cuando suena la trompeta. Él Amén. está hablando de nuestra vida diariamente Sí. y la vida de resurrección. Las personas de palabra de fe, ellos enseñan, bueno, si lo puedo decir, Lauren conoce esto mejor que yo. ¿Qué es lo que enseñan sobre la resurrección? Bueno, ellos enseñan que la resurrección misma probó que Cristo se convirtió en un hombre nacido de nuevo, mientras en el infierno sufriendo, y nació de nuevo y después con el conocimiento de la palabra que él tenía, hablando hablando la palabra, él produjo la resurrección. Y y esa fue su versión malamente dicha, incorrectamente relativamente a la resurrección. Así que, por lo tanto, lo que ellos enseñan es que esta vida de resurrección, se trata del conocimiento de la palabra y de lo que decimos. Así que si decimos las cosas propiamente y consistentemente lo suficiente, entonces tendremos lo que decimos y tendremos la vida. Uno de los líderes de facto esta de este movimiento le dijo que si él hubiera estado en la misma posición que Cristo estaba en el infierno y que fuese un hombre nacido de nuevo hablando la verdad, que él hubiera podido producir la resurrección. Se acercan a hacerse ellos mismos Cristo, ¿no? No, no es nada cerca, es exacto. Ellos se fijan en sí mismos como Dios, como un pequeño Dios. Eso es blasfemia. Y la peor cosa de todo esto es que no es la vida de resurrección de la que se habla aquí. Y eso quita a la gente o aleja a la gente de lo que Cristo ha hecho. Fuimos crucificados y sepultados con Él y después resucitados en la semejanza de su resurrección. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos también nos resucita a nosotros. Así que cuando hablamos de novedad de vida y resurrección, ahora estamos hablando de la actividad del Espíritu Santo que ahora está disponible para todo creyente y toda persona. La idea de la vida de resurrección debe ser considerada también. Cuando Jesús fue resucitado de los muertos, él no fue el mismo que era cuando murió. Hubieron cambios muy distintos. Él ya no Sí. tenía un cuerpo de carne y sangre, sino, bueno, Pero sí tuvo un cuerpo de carne y después de la hueso. resurrección, estoy hablando de después de la resurrección, él Así tenía un es. cuerpo glorificado. Y entonces yo no voy a tratar de definir cambios que están marcados en la escritura, pero son cambios significativos. Él ahora vive en ese cuerpo glorificado. Cuando nosotros morimos y somos resucitados en Él, somos resucitados en la semejanza de su resurrección y hay cambios distintos que nos hacen esa nueva creación también, aun como Cristo fue cambiado, por el poder del Espíritu Santo. ¿Fuimos a la pausa? Sí, sí, ya fuimos. Bueno, bien. No podemos tener una vida de resurrección a menos de que entendamos que hemos sido cementados en la cruz en la semejanza de su muerte. Uno precede el otro.
Y las personas de palabra de fe denigran la cruz. La única manera de mantener esa nueva vida de resurrección, así que se les da a ellos Ahora, estuviste en ese grupo por un palabra de tiempo, fe. ¿no? No, no, fue Sean. Estás en lo cierto, bien. El creyente, una vez que aceptan a Jesucristo, son crucificados con Cristo, sepultados con Él y resucitados. Experimentan esa vida de resurrección al momento que dicen sí a Jesucristo y después experimentan, durante un tiempo después, la razón por qué pudieron experimentar toda esa novedad de resurrección de vida fue porque ellos pusieron su fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario y se convirtieron en personas crucificadas con Cristo. La única manera, la única manera de mantener la novedad de vida es manteniendo nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, que quiere decir que nosotros permanecemos crucificados con Cristo. Es la única manera de mantener esa calidad de vida. Y una vez Y más, solamente aún interesante. estamos viendo la mecánica en capítulo 6. Vemos la evidencia y los beneficios deletreados en Romanos 8, pero una vez más la idea de novedad de vida y vida de resurrección introduce el mover y la operación del Espíritu Santo en, bueno, con respecto a esta vida que ahora tenemos. Ahora tenemos una nueva fuente de vida. Todos quieren esa vida de resurrección, pero nosotros como Cristo fuimos sepultados de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús por causa de la obra de la recreación. Bueno, tienes la vida de La resurrección tengo por causa actualmente. de la obra hecha por el Espíritu Santo en la regeneración, mi sumergimiento en Cristo, mi crucifixión con Cristo, mi sepultura con Cristo. Y ahora yo salgo de la tumba por el poder del Espíritu Santo, aún como Cristo, y ese mismo Espíritu que puede proveer esa vida de resurrección vive en mí para hacerlo. Él está viendo, hablando del Espíritu Santo y todo creyente, Él está viendo o Él quiere que yo permanezca dependiente. Es lo que Pérez dijo, que permanezca dependiente de la misma persona y evento que me trajo. Esto es lo que Romanos 8 es. Una mente carnal va a buscar otro medio de resurrección. Va a buscar, bueno, dice que viene por lo que yo digo y surge por causa de lo que yo hago. Eso es una mente Esto carnal. viene por tu fe en Cristo y La lo que él hizo manera, en la cruz. la manera como comienza es como se mantiene. Así que la vida de resurrección, a veces la gente dice, bueno, usted no enseña la resurrección. Cuando el Espíritu Santo Eso es de resurrección resurrección. obra en la vida del creyente, estamos hablando de vida de resurrección, pero no podemos experimentar la vida de resurrección consistentemente sin confiar y entender en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta fórmula Lauren la preparó creo que ya 20 años atrás, ¿no? Sí, como 30 ya, pero sí. Vamos a leerlo. El enfoque debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Y podemos anexar eso a el Señor Jesucristo y lo que él hizo en la cruz. Sí. El blanco de nuestra fe, y eso realmente dice lo mismo que acabo de decir, debe de ser la cruz de ¿Me Cristo. permite detenernos aquí un momento? Adelante. Cuando yo recién desarrollé eso, lo que yo puse aquí fue 1 Corintios 2:2, que nuestro enfoque debe estar en Cristo y el crucificado. En otras palabras, debemos aprender quién es Cristo y debemos concentrarnos en aprender quién Él es y lo que Él ha hecho. Ese fue mi enfoque. Yo aún lo hago el día de hoy, esta mañana, con todos nosotros aquí contribuyendo. Estoy aprendiendo acerca de quién es Jesús, qué es lo que Cristo ha hecho. Claro, Y al todos. aprender, porque mantengo mi enfoque en Él, al aprender acerca de quién es Jesús y de lo que Cristo ha hecho, es muy claro para mí que mi objeto de fe necesita ser la cruz de Cristo, lo que Cristo ha hecho por mí. Existe, bueno, esa es la idea. Entonces usted lo dice y lo dice de la manera correcta, pero una vez más el enfoque es cuál es en qué está mi atención. Usted mencionó o alguien mencionó hace un momento, John lo hizo, mi idea de que mi enfoque se va hacia los mandamientos, mi enfoque se va hacia la ley. No, 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 mi enfoque debe permanecer siempre en Jesús y Su vida, muerte, resurrección, sí, y todo ascensión. lo que él hizo. Pablo enseñó que debemos mantener nuestro enfoque en el crucificado para que nuestra fe permanezca en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5.
No puedes pasar por alto la No, no se cruz. puede. No. Entonces, cuando uno hace el estudio adecuado y estudia la palabra de Dios, uno aprende quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Bueno, el resultado de todo ese enfoque va a ser el objeto correcto de fe, que es Cristo y lo que Él ha hecho. Cristo y este crucificado Exacto. exactamente. El blanco de nuestra fe, lo que acabamos de decir, la cruz de Cristo, no debe de estar en nosotros mismos, no debe de estar en otra persona, no debe de estar en un rito o ceremonia. El blanco de la fe para millones está en el bautismo en las aguas. El blanco de la fe para muchos está en la Santa Cena. Y esas cosas son bíblicas, pero no deben de ser el blanco de nuestra fe. No. Y, y realmente el blanco de nuestra fe debe de ser la cruz de Cristo y este crucificado. Eso debe de ser el blanco. La fuente de poder entonces viene a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera, no nos abandona, pero no va a funcionar cuando nuestra fe está en otra cosa, cuando el blanco de nuestra fe está en nosotros mismos, en que nosotros memoricemos tantos versículos, o sea, lo que sea que hagamos. Sí. El blanco de la fe debe de ser la cruz de Cristo. Eso es lo que produce la vida de resurrección. Es donde comienza a trabajar el Espíritu. Entonces la fuente, el Espíritu Santo Exacto. viene a ser la fuente de poder. Él no será la fuente de poder si no ponemos nuestra fe en otra cosa. Y eso debe de entenderse, que es Jesús quien pagó el precio. Amén. ¿Y cómo se sentiría usted que trabaja, vamos a decir, de lunes a viernes, todo un año o 3 años y medio, como lo hizo Jesús, de lunes a lunes, y otra persona ahora acepta otra cosa, lo que usted está proveyendo, e ignora lo que Cristo ha hecho? Es una locura. Recordemos que el Espíritu Santo es dado para glorificar a Cristo, así que no va a glorificar lo que nosotros hacemos, solamente va a Así glorificar es, quién Él así es es, y lo que Cristo ha hecho. Y así su es. poder, como el tercer miembro de la Trinidad, bueno, estará avanzado en el creyente, que es el que depende de... Ahora, el resultado acá sería victoria, pero vamos a verlo de esta manera. De la manera como en la mayoría de los casos trabajamos esto. El enfoque son las obras. Esto está todo mal. Esto va a causar todo tipo de problemas. El enfoque, obras. El blanco de la fe viene a ser el rendimiento de esas obras. Y la fuente de poder es el Espíritu, no es el Espíritu Santo, no tiene nada Él que aún ver con está ello. ahí, No se no se va, él va. no se va. Gracias a Gracias a Dios. Dios que no se va. Sí, si queremos hacerlo nosotros a solas, Él dará un paso atrás y nos dejará. Está frustrado, sus manos están amarradas. El resultado será el derrota y lamentablemente es la manera como la mayoría de los cristianos están tratando de vivir su vida para el Señor. No lo hacen a la manera de Dios, sino a la manera de los hombres, y siempre eso lleva a un fracaso continuo. Una de las razones por la cual es un problema es porque se ve correcto. Quiero hacerle una pregunta, hermano Swagger. ¿Cómo, en su punto de vista, cómo debemos buscar lo correcto? ¿Cómo debemos buscar? Hemos estado hablando de eso mucho, sin caer presa a hacer esas cosas que hacemos nuestro enfoque. Queremos esas cosas. Mantener la fe en Cristo y este crucificado. ¿Me permite ayudar? Mire, la consagración no es una opción para el creyente. Esa es una de las cosas que estamos perdiendo en la iglesia el día de hoy. La Repítelo. consagración no es una opción para el creyente, es nuestro servicio razonable. Así que cuando la Biblia dice que hay que mostrarnos aprobados ante Dios, debemos entender que el estudio de la palabra de Dios es esencial. Testificar todos, como el ayuno, la oración, todas estas cosas son algo que se diseñaron para que el creyente reciba la ayuda en el reino de Dios. Yo diría que hacer esas cosas es consagración. Ahora, el enfocarse en lo que necesita ser el objeto de nuestra fe, ese es el problema. Uno debe enfocarse en la necesidad de consagrarse, uno debe enfocarse en estar apartados, pero jamás cometan el error de causar que la consagración se convierta, o los actos de la consagración o los actos de religión se conviertan en el objeto de la fe. Dios está conmigo por causa de que yo, y ya en el blanco,
yo ayuno. Dios está conmigo porque yo oro. Ujú. Dios, el poder de Dios obra en mí porque todas estas cosas son buenas y correctas. Y son cosas Y buenas, no sí. debemos, y como iglesia estamos apartándonos y estamos Mm, denigrando la consagración diciendo que la gracia cubre todo. Y tal como lo dijo Paris el domingo en la noche tan excelentemente, la gracia no nos habilita a pecar, nos habilita y nos ayuda a permanecer fuera de todo eso. Así que todo esto es vital, es importante y tienen provecho, pero siempre debemos separar la consagración del objeto de la fe. Jamás debe convertirse muy bien, en la razón muy del bien. por qué yo hago lo que estoy haciendo. Yo hago lo que hago porque es mi servicio razonable. Yo hago lo que hago porque yo amo a Dios. Yo no estoy tratando de ganarme nada. Él es mi Dios ya. Por ejemplo, la oración. Usted dice, bueno, no tenemos que orar. Bueno, usted no va a escuchar del Señor entonces. Todo lo que Sí, amén. Dios, esta cadena aquí, por ejemplo, vino a través de la oración. Correcto. Pero Claro que también sí. es otra manera de aprender acerca de la cruz. Es un lugar en el que Él nos enseña, se reúne con nosotros y habla con nosotros más acerca de la cruz Ujú. de Dios. Bueno, tenemos mucho más que aprender y no tenemos tiempo para aprenderlo hoy. Tiempo corto. Pero por la gracia de Dios estaremos aquí mañana. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que usted haya aprendido algo el día de hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.